debió ser en el 2007, la primera vez que se hizo la presentación de este programa. La idea fue evidentemente bien acogida y ahora, con la perspectiva de ya 9 años, primero espontáneamente celebramos ese cumpleaños, porque cada un año que pasa, siendo como está el panorama de la actividad cultural, hay motivo de celebración. Cumplir 9 años es ya ser mayores de edad, es luchar mucho tiempo para conseguir que cada año vuelva a salir la muestra y empezar además este año con un pedazo de programa dedicado, pues nada menos que a Sofía Chumón y a Luis Buñuel. El noveno año de Proyecto Aragón es igual de intenso de programación, pero más extenso en el tiempo. Empezamos en septiembre, acabamos en primavera del 2016. Van a poder ver cosas que normalmente no se ven o que se han visto una sola vez en festivales o alguna vez en la televisión. Un cúmulo de sesiones en poco tiempo, hacer una sesión al mes, de manera que eso nos permita prestar la atención que se merece la película seleccionada o las películas en función de la duración. When I shout for you. Para mí es un honor estar en la primera sesión de Proyecto Aragón, que es un proyecto que se va consolidando año tras año. Van a ver una película que es un documental por la vida de Buñuel, acompañada de su hijo y de Jean-Claude Carrier, que fue su compañero durante muchos guiones. Luis Buñuel es sin duda el realizador fílmico del momento. Nacido en España, formado en Francia, desarrollado en México, el talento de Buñuel... Buñuel es fundamental para cualquier cineasta, por ejemplo. O sea, no conocer a Buñuel es ignorar muchas cosas de lo que significa el cine. Es un creador capaz de inspirar a todo tipo de, no solamente a cineastas, también a fotógrafos, a escritores, poetas de la imagen e incluso diseñadores, como demuestra esta exposición en la que vemos cómo han intentado sintetizar los distintos diseñadores películas de Buñuel en una sola imagen. You wanting all my love. When I shout